Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarle en este 14 de marzo del 2021. Estamos de regreso a nuestro estudio del libro de los Hechos. Hoy vamos a continuar con el tema que iniciamos la semana pasada, que es la conversión de Pablo. Continuamos hablando acerca de cómo es que este siervo de Dios fue alcanzado por eh, el mandato, por el puro plan divino. Dios en su plan, él determinó que este hombre, que en un momento era el enemigo de los cristianos de ese momento, fuera alcanzado por su gracia, su amor, su perdón, y escoge un momento especial, como lo empezamos a ver la semana pasada, un momento especial en la vida de Pablo, que en ese momento era Saulo, y tiene un encuentro personal con él. Pero antes de comenzar, déjeme leerle un poco acerca de un hombre llamado John Newton, que es un hombre que escribe esa canción que muchos de nosotros hemos escuchado, que se llama Sublime Gracia. John Newton, antes de conocer a nuestro Señor, era un marino. Y como la mayoría de los marineros de su época, o de los marinos, vivió una vida de libertaje, de rebeldía, y de hecho durante varios años trabajó en barcos de esclavos, capturando esclavos para venderlos en las plantaciones del Nuevo Mundo. Finalmente, él cuenta que se convirtió en el capitán de su propio barco de esclavos y que en una noche de esas de tormenta en alta mar, junto con una lectura de un testimonio de un cristiano, él reconoce que en ese momento difícil de estrés, de miedo, en esa tormenta, al leer este testimonio de cristianismo, eso plantó una semilla en su corazón que eventualmente lo llevaría a la conversión, de llegar a los pies de Cristo. Él después se convertiría en el líder del movimiento evangélico en el siglo XVIII en Inglaterra, y junto con hombres como John Charles Wesley, George Whitefield y William Wilberforce, tuvieron una fe incondicional que llevó el Evangelio a muchos lados. En su lápida está inscrito el siguiente epitafio que dicen los historiadores que él mismo escribió. Dice: John Newton, una vez infiel y libertino sirviente de esclavistas en África, fue por la rica misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo preservado, restaurado, perdonado y designado para predicar la fe que por mucho tiempo se había esforzado por destruir. Así es como él escribió su mismo epitafio. Y este hombre no solamente es reconocido por su fe y por todo lo extraordinario que es el testimonio que él tiene, sino que él escribió uno de los himnos, como les decía hace un momento, que más amamos todos, que lo hemos cantado. Ese himno se llama Amazing Grace, una gracia que él había experimentado. Es esa canción de Amazing Grace, ese himno, es aquella que dice: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó, fui ciego mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Seguramente te acordarás y la has escuchado en algún momento en la iglesia. Y cuando hablamos de transformación, incluso en el mundo, cuando se habla de la transformación, se habla de ser mejor de lo que eres, de pasar de un punto en tu vida a otro, de superarte. Y hay muchas opciones superficiales para la transformación. Mucha gente habla de un cambio de guardarropa, de cosméticos, cirugías, dietas, reubicación, amigos, de cultivar una mejor imagen de ti mismo. Pero nada de eso es realmente capaz de crear una nueva transformación. La transformación real no puede venir de lo que se ofrece en este mundo. El cristianismo es realmente el único que trata con una transformación completa. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? Porque veremos en esta mañana algo que es sumamente importante. Cómo es que un hombre, siendo lo que él era y dedicándose a lo que él se dedicaba, sufre, por así decirlo, una transformación impresionante. Leo 1 Corintios 6:9. ¿O acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios?
No se engañen a ustedes mismos, ni los que practican el pecado sexual, ni los adoradores de ídolos, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que se dejan usar para tener sexo con otros hombres, ni los hombres que tienen sexo con ellos, tampoco los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los tramposos, ni los que maltratan a los demás con sus palabras tendrán parte en el reino de Dios. Muchos de ustedes hacían eso, pero ahora han sido lavados y purificados. Ahora Dios los ha aprobado en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Así eran, dice la Escritura, algunos de ustedes. Ya no somos ese tipo de personas. El cristianismo se trata de transformación, pero las personas no pueden cambiarse a sí mismas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque al llegar a tu palabra nos damos cuenta que podemos, Señor, encontrar la riqueza de ella. En ella tú nos permites, Señor, conocerte más y nos llevas, Señor, a un estado en nuestra vida a donde somos expuestos a tu verdad. Y al ser expuestos a tu verdad, al estar delante de tu palabra, nos damos cuenta de lo mucho que nos haces falta. Y te agradecemos por ello, porque cada vez que estamos en ella, cada vez que estamos en comunión contigo y tu palabra, nos haces crecer, nos haces madurar, nos haces darnos cuenta de nuestros errores y de lo mal que estamos. Te agradecemos porque eres justo, fiel, bueno, misericordioso. Gracias por un día más. Gracias por mis seres amados. Gracias por Jesucristo, que es nuestro Salvador, nuestro Señor. Gracias por tu palabra, por tu perdón, por la salud o por el estado en el que me encuentro. Porque a pesar de que pudieran las circunstancias decirme muchas cosas adversas, si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Gracias porque en medio de cualquier situación o circunstancia, tú eres Dios y mereces la gloria y la honra. Tu palabra me enseña que en todo y por todo debo agradecerte. Así que muchas gracias. Gracias por lo que tengo, pero también gracias por lo que no tengo, porque eres bueno y justo. A ti, Señor, queremos poner en tus manos en esta mañana, dirigirnos y poner en tus manos en esta mañana nuestra vida, la enseñanza que tienes para nosotros a través de tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, por los hermanos de la iglesia. Gracias por la madurez que traes a sus vidas, pero también gracias por los hermanos de otras iglesias y por otros pastores y por los lugares donde se predica tu palabra. Gracias porque lo que estás haciendo es que estás enseñando a tu pueblo a adorarte y amarte. Gracias, Señor, porque en medio de cualquier tiempo que estemos viviendo, tú eres nuestro Rey. Oramos por las autoridades que gobiernan, que tú has puesto, y que tú, Señor, dice tu palabra, quitas y pones. Gracias por sus vidas, ayúdales a gobernar, a ser prudentes, sabios, inteligentes, pero sobre todo, temerosos de ti, para que vivamos en paz. Gracias, amado Rey, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, Señor. Amén. Regresamos a Jeremías. Jeremías capítulo 13, versículo 23. Dice, ¿puede el etíope cambiar el color de su piel? ¿Puede un leopardo cambiar sus manchas? Asimismo, ustedes no pueden hacer el bien, estando tan acostumbrados a hacer el mal. Ahí mismo en el libro de Jeremías leeré otras dos versiones, otros dos capítulos. Capítulo 2, versículo 22. Aunque te bañes con lejía y mucho jabón, para mí seguirás manchado por tus pecados. Lo dice el Señor Dios. Jeremías 9, 4 y 5. Cuídense de su vecino, no confíen ni en su hermano, porque todo hermano es un tramposo y todo semejante anda calumniando. Cada cual le miente a su semejante, no dicen la verdad. Han adiestrado su lengua a decir mentiras y pecan hasta más no poder. Como te darás cuenta, la Escritura nos muestra y nos enseña que no podemos corregirnos desde adentro. Incluso una gran presión externa no puede generar cambios. Podrás cambiar tu guardarropa o cambiar de amigos o podrás tener otro trabajo o bajar de peso, pero no podrás cambiar tu naturaleza pecaminosa. Por mucho que nos lavemos, no podemos alterar quiénes somos, no podemos obtener ayuda de otros que hacen eso. Ni siquiera tenemos la capacidad por nosotros mismos de responder a la fuerza divina, la disciplina divina o el castigo divino. Dice Proverbios 27:22, al insensato no se le quita la insensatez ni aunque lo muelas en el mortero o lo machaques con el mazo. No hay fuerza exterior,
No hay fuerza interior en el reino humano que pueda cambiar al hombre. Jeremías también dijo que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso. ¿Quién puede saberlo? Isaías dijo, el hombre está enfermo desde la coronilla hasta la planta de sus pies y en todos los puntos intermedios. Y sin embargo, la gente anhela la transformación, anhela ser diferente, anhela ser rescatado de su propia miseria y de sus circunstancias externas. Y solo hay uno que puede transformar totalmente a una persona por dentro y luego por fuera. Y ese es Dios a través del Evangelio. Y quiero que veamos esa transformación tan notable. Lo hemos empezado a estudiar. Vamos todos al capítulo 9 del libro de los Hechos. Si alguna vez cuestionas la soberanía o alguien cuestiona la soberanía de Dios en la salvación, la pregunta desaparecería con la historia de Saulo. Aquí hay una ilustración clásica de que Dios es el iniciador de la salvación, que Dios es el buscador y ningún hombre busca a Dios. Aquí hay un hombre que afirmó ser el peor pecador del mundo y que vivió con un propósito, y ese era el defensor o defender a esa religión falsa y condenatoria, y con un propósito secundario a ese. Se le consideraba responsable de herir, encarcelar, incluso matar a las personas que consideraba una amenaza para esa religión. Aquí hay un hombre que con su vida blasfemó contra el Dios al que pensaba que él servía. Aquí hay un hombre que hizo sufrir tortura a las personas que amaban genuinamente a Dios. Aquí hay un hombre que fue asalariado de políticos corruptos. Este es un hombre malo. Su nombre era Saulo de Tarso, pero se transformó. Una transformación total y radical. Hechos 9, versículos 1 al 19. Pablo seguía amenazando y promoviendo actos de violencia y muerte contra los seguidores del Señor. Entonces fue al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para las sinagogas de Damasco. Si Saulo encontraba algún seguidor del camino, hombre o mujer, lo podía arrestar y llevar preso a Jerusalén. Cuando estaba cerca de la ciudad de Damasco, lo rodeó de repente una luz brillante del cielo. Saulo cayó al suelo y escuchó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Saulo preguntó, «¿Quién eres, Señor?» La voz le contestó, «Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y vete a la ciudad. Ahí se te dirá qué tienes que hacer». Los hombres que viajaban con Saulo estaban ahí. Sin poder decir ni una sola palabra, oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no veía nada. Entonces lo llevaron de la mano a Damasco. Estuvo ahí 3 días sin ver y no comió ni bebió nada. En Damasco había un seguidor llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión, «Ananías», y él respondió, «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo, «Levántate, ve a la calle derecha y busca la casa de un hombre llamado Judas. Ahí pregunta por Saulo de Tarso. Él está orando». Tuvo una visión donde un hombre llamado Ananías se le acercó y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías le respondió, «Señor, muchos me han contado todo el mal que él ha hecho a Jerusalén contra tu pueblo santo. Ahora Saulo ha venido aquí con poderes de los jefes de los sacerdotes para arrestar a todo el que confía en ti». Pero el Señor le dijo, «Ve, yo elegí a Saulo para la misión de dar a conocer mi mensaje ante reyes, israelitas y gentes de otras naciones. Te aseguro que yo mismo le mostraré a Saulo todo lo que tendrá que sufrir por mi causa». Entonces Ananías se fue a la casa de Judas e imponiéndole las manos a Saulo le dijo, «Hermano Saulo, el Señor Jesús me envió. Fue Él el que se te apareció cuando venías para acá. Me mandó para que puedas ver de nuevo y te llenes del Espíritu Santo». De inmediato, algo que parecía escamas cayó de sus ojos y recobró la vista. Saulo se levantó y fue bautizado. Luego comió y recuperó las fuerzas. Este es un milagro absoluto. No solo una aparición milagrosa de Jesús en el camino a Damasco, en una luz celestial cegadora, sino una palabra milagrosa del Señor a un hombre llamado Ananías en una visión y otra visión dada al ciego Saulo presentándole a Ananías. Este es un evento sobrenatural, natural.
Esa es una conversión de alguna manera como ninguna otra conversión. No tenemos otro de estos en el Nuevo Testamento, pero de nuevo no tenemos otro apóstol después de los 12 originales. Entonces, algo muy dramático, celestial, milagroso y de primera persona del Señor Jesús tenía que suceder si se iba a agregar a un apóstol a las filas originales. Este hombre desde ese día en adelante está completamente transformado. Este asesino que odia a Cristo y que odia a los cristianos, está totalmente transformado. Este capítulo de Hechos nos da una imagen inicial de esa transformación. Y vemos ahí paralelismos con nuestra propia experiencia de conversión. Y aunque no tenemos una conversión milagrosa, con el Señor apareciéndose en la luz del cielo, visiones y todo eso, todavía es iniciada por Dios. Tu conversión, tu salvación, fue iniciada por Dios en el cielo. ¿Recuerdas que Nicodemo le dijo a Jesús, ¿cómo es posible que un hombre nazca de arriba? Y Jesús le responde, bueno, es un nacimiento del Espíritu, y el Espíritu sopla donde quiere, cuando quiere, y sobre quien quiere. Eso es completamente demostrando su poder soberano. Si has nacido de nuevo, si has nacido de arriba, esa es una obra soberana de Dios. Lo que le sucedió a Pablo después de que comenzó la obra también es en cierto sentido una ilustración de lo que sucede en la vida de cada creyente. Claro, menos la conversación con el Señor, las visiones, la luz del cielo, la presencia real de Cristo, pero todavía hay paralelos en lo que le sucede a Pablo, que también son nuestra propia experiencia. Eso hace que sea un pasaje realmente maravilloso para estudiar. Es decir, no tuvimos la conversión que tuvo Pablo en ese nivel a donde se le aparece, donde escucha y donde hay una luz, pero sí hay cosas que podemos tener en paralelo con su conversión. Lo primero, en una vida transformada, que es una clara introducción a Cristo. La fe viene al escuchar la verdad acerca de Cristo. Así que les recuerdo que mucho antes de la experiencia del camino a Damasco, Pablo había escuchado el Evangelio. En aquellos días el mismo movimiento del cristianismo se llamaba camino, por su exclusividad. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino. La exclusividad del cristianismo es el único camino, no hay salvación en ningún otro, soy el camino, la verdad y la vida. Era la estrechez y la exclusividad del cristianismo lo que Pablo conocía bien. Y sabía bien que se llamaba camino, porque no había otro camino incluido en el judaísmo. Sabía que Cristo decía que en cuanto a su muerte y su resurrección, sabía de la predicación de los cristianos. Eso lo vimos en el capítulo 7. Escuchó el sermón de Esteban, ese gran sermón que comenzó en el Antiguo Testamento y que llega hasta la venida del Mesías, el Señor Jesucristo. Lo escuchó todo y su respuesta fue básicamente liderar la lapidación de Esteban. Él era el que estaba parado ahí con aparentemente la autoridad para hacer eso. Por eso la gente puso sus mantos a sus pies cuando apedrearon a Esteban. Él conocía el Evangelio, lo había escuchado, sabía cuáles eran las pretensiones del camino y las rechazó como blasfemas. Sabía la verdad acerca de Cristo y lo rechazó hasta el camino de Damasco. Cubrimos esto en detalle cada vez que estudiamos esas porciones de la Escritura. Ya lo hemos repasado. Basta decir que en el camino a Damasco, Saulo había estado persiguiendo al Señor Jesús y se postró ante el Señor Jesús y dijo, tú eres el Señor. Eso lo vimos la semana pasada. Hizo una confesión de que Cristo era todo lo que había oído decir de esos cristianos que Él era. Es decir, cuando lo reconoce como Señor, se da cuenta que realmente es el Señor. Y que Esteban había dicho esto desde antes. Saulo estaba persiguiendo cristianos por todas partes. Así que así es como comienza el capítulo. Su vida y su existencia están en el ámbito de los cristianos mientras los persigue para arrestarlos y encarcelarlos. Y una y otra vez ha escuchado la verdad del Evangelio. Aquí en el camino a Damasco se le lleva a creerlo. ¿Quién eres, Señor? Él sabía que esta era una visitación celestial. Y Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y te dirán qué debes hacer. Él reconoce a Jesús como Señor y como Señor le dio un mandato. Si verdaderamente reconoces a Jesús como Señor, obedecerás el mandato. Y eso es exactamente lo que Él hace. Obedece la orden. Aquí es donde comienza la transformación de cualquier vida.
Comenzó con una comprensión del Evangelio y una confesión de Jesús como Señor. Segunda de Corintios 5:17 dice, si alguien está unido a Cristo, entonces si estás buscando una vida cambiada de adentro hacia afuera, una vida totalmente transformada, puedes buscar solo en un solo lugar, en Cristo. En Cristo hay transformación. El Nuevo Testamento lo explica de esta manera. El que está muerto en pecados vive para la justicia. El que ignora la verdad divina se vuelve sabio en la verdad divina, es decir, cuando llegas a Cristo. El que es insensible a la presencia divina ahora prueba y ve que el Señor es bueno. El ciego ahora puede ver. El que está en tinieblas está en la luz resplandeciente. El que perteneció al reino de las tinieblas de Satanás ahora pertenece al reino amado del Hijo de Dios. El que hizo el mal continuamente ahora encuentra que el clamor de su corazón es hacer el bien. El que ni siquiera sabía cuáles eran las preguntas ahora tiene todas las respuestas. El que está destinado al infierno ahora está destinado al cielo. El que odiaba a Dios ahora ama a Dios. El que amaba el pecado ahora odia el pecado. El rebelde ahora es un hijo. El enemigo ahora es un amigo. Eso es lo que sucede cuando Cristo entra en tu vida. Es una muerte de la vieja vida y una resurrección a una nueva vida. Y eso es solo el comienzo. El versículo 10 de Hechos 9 dice, en Damasco había un seguidor llamado Ananías. Y el Señor le dijo en una visión a Ananías, y él respondió, aquí estoy, Señor. Me encanta cómo reacciona. Aquí estoy, Señor. Versículo 11, el Señor le dijo, levántate, ve a la calle derecha y busca la casa de un hombre llamado Judas. Ahí pregunta por Saulo de Tarso. Él está orando. Tal vez quieras subrayar eso. Y tuvo una visión donde un hombre llamado Ananías se le acerca y le impone las manos para que recobre la vista. Esto es absolutamente asombroso. El Señor le da a Ananías una visión de Pablo y le da a Pablo una visión de Ananías. Este es el Dios creando milagrosamente una base en la que estos dos hombres pueden encontrarse. Ahora recuerda, en el versículo 8 se nos dijo que Saulo se levanta del suelo, pero aun cuando tenía los ojos abiertos no podía ver nada, estaba ciego. Y el versículo 9 dice que durante 3 días no ve y además no come ni bebe nada. Había sido cegado por esta luz resplandeciente de la presencia del Señor Jesucristo y en su ceguera fue llevado a Damasco y dejado ahí en la casa de alguien llamado Judas. No sabemos nada de este Judas, es un nombre muy común. Y estuvo 3 días de qué? En ayuno, en 3 días de ayuno. Podría decirse que 3 días de ayuno y oración, porque por favor fíjate, como te dije hace un momento, al final del versículo 11, el Señor le dice a Ananías, ve a su casa, encontrarás un hombre llamado Saulo de Tarso, y está orando. Y aquí está el segundo, que ves que de lo que pasa cuando alguien se transforma, cuando es transformado, inmediatamente entra en una dependencia y en una comunión con Dios. Esto es realmente asombroso. ¿Quién es este Ananías? Bueno, es un discípulo del Señor Jesucristo. Puede que sea el líder de los cristianos ahí. De hecho, podría ser uno de los principales objetivos de la campaña de persecución de Saulo. Finalmente es judío. Y en el capítulo 22, donde Pablo da su testimonio, lo hemos hablado ya muchas veces, escucha lo que dice acerca de Ananías. Cierto Ananías, un hombre devoto según las normas de la ley y del que todos los judíos que vivían ahí hablaban bien. De acuerdo, Ananías es judío y es un judío leal y vive de acuerdo a las normas de la ley. Es decir, cuando Pablo en su testimonio en el capítulo 22, más adelante en el libro de los Hechos, habla de este Ananías, refiere a él como un hombre fiel, como un hombre de los que todos hablan bien. Este es un judío que es importante y es muy respetado. Permíteme regresarme al capítulo 9 de Hechos en el versículo 10 y leerlo de nuevo. En Damasco había un seguidor llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión, Ananías, y él respondió, aquí estoy, Señor. Es un judío que llegó a creer en su Mesías y, por cierto, Ananías, después de esta escena, va a desaparecer por completo del libro y se va tan repentinamente como apareció. No sabemos nada más de él. Cuando lleguemos al cielo lo buscaremos y le preguntaremos a dónde se fue y qué fue lo que hizo. Pero Dios lo tomó para usarlo de manera providencial, como su herramienta en los primeros días de la vida de Pablo. Y entonces el Señor le da una visión y le dice a Ananías,
Y dice, él contesta, aquí estoy. Él dice, quiero que vayas al área de la calle llamada directa a la casa de Judas, que por cierto dicen que en Damasco todavía existe esa calle llamada directo. Perdón, directo no, se llama derecha, la calle derecha. La casa de Judas, dicen que es parte de las atracciones turísticas de ese lugar. Te muestran la calle llamada derecha y te dicen aquí está la casa de tal Judas y aquí estuvo Pablo, ¿no? Increíble. Y vas a encontrar a este Saulo y evidentemente dispuesto está este Ananías a hacerlo. Un poco al principio, así con un cierto recelo, ¿no? Porque dice, híjole, pues este hombre, he escuchado de él, pero él obedece. Él en cierto sentido es uno de los héroes olvidados del Nuevo Testamento. Pasamos mucho por alto a Esteban y sin embargo también es un hombre poderoso, dando este sermón que hizo que Pablo lo apedreara. Y aquí hay otro nombre que pasamos por alto, Ananías, que es un hombre fiel, y podemos aprender de este hombre que obedece inmediatamente. Aquí estoy, Señor, y a pesar de que tal vez tenía cierto temor en su corazón de ir a este hombre del que se habla mucho de Pablo, él ya sabía que venía a rezar a los cristianos aquí a Damasco, que traía órdenes, porque él lo expresa, él obedece. Y cuando él escucha que está orando, es como la respuesta que él necesita escuchar, ¿no? Donde él entiende que este es un hombre que recién ha nacido, ¿no? Cuando nace un bebé inmediatamente toma aire para vivir. No es necesario que se le enseñe a un bebé a respirar, lo hará automáticamente, y la oración es como una respiración espiritual. Lo primero que sucede cuando Saulo se encuentra con el Señor Jesucristo es que ahora vive en la presencia de Dios y es como una presión sobre sus pulmones espirituales y así lo asimila. Y así es para un nuevo creyente, hay un grito de comunión con Dios. Él solía hacer oraciones de un fariseo legalista y alguien que pensaba que era justo a su manera y en sus propios méritos, pero ahora hay una dependencia, está ciego y no puede hacer nada. Y está tratando de resolver lo que le acaba de pasar, es decir, está pensando en todo lo que le acaba de suceder. El que respiraba fuego ha perdido su furor y está en 3 días de oración y de ayuno y está clamando a Dios, y ese es el inicio de una transformación real. Y es decir, cuando Ananías escucha que Dios le dice, está orando, él entiende que hay un nuevo clamor en la vida de este hombre. La vida transformada es la vida que clama a Dios. Para el cristiano la oración es el soplo de una nueva vida, que se mueve bajo la presión de la presencia de Dios. Eso es lo más natural, es inevitable, no necesitas un manual, es tan natural al principio. Clamas a tu nuevo Señor, todo en tu vida ha cambiado, todo lo demás que una vez conoció es ahora, como dice en Filipenses 3, basura, estiércol. Todo lo que alguna vez esperó, todo lo que, en lo que puso su confianza, por todo lo que trabajó, todo lo que buscó, sus logros religiosos, sus elogios espirituales fueron considerados por él en este momento, cuando está parado frente a la verdad, como algo que no sirve, como basura. Está clamando por todo lo que necesita, porque todo lo que tenía se ha ido. Y durante 3 días clama a su nuevo Señor. No tiene otra persona a quien acudir. Y la oración no es una conversación unilateral. Y Pablo la aprende muy rápido, porque a Ananías se le da una visión correspondiente y Pablo se lo dice. Ha visto una visión a un hombre, en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra, le impone las manos para que recobre la vista. Y entonces Ananías sabe que tiene que ir a Pablo. Pablo sabe que Ananías viene, aunque Pablo es ciego. Solo les recuerdo lo grande que es Dios. Es una indicación de que Él tiene el control absoluto. ¿Cuántos dicen amén? Y total de los pensamientos y de las mentes de un hombre. Él está dirigiendo a cada uno de estos hombres, los está uniendo, y esa es la obra de Dios. La salvación es obra de Dios. Milagrosamente en el caso de Pablo, providencialmente en el caso de todos nosotros. Y entonces vemos aquí a Dios ordenando el evento, y vemos en primer lugar que la transformación comienza con el conocimiento
Pablo tuvo ese conocimiento y luego continúa con el fervor de la oración, una nueva comunión, un nuevo aire para respirar en la presencia de Dios, clamando por todo lo que necesita. Él escucha y responde. Y luego obviamente hay una tercera realidad en la salvación que tiene que ver con la acción que todos estamos llamados a realizar, el servicio que estamos llamados a dar. El versículo 13 dice: Ananías le respondió: Señor, muchos me han contado todo el mal que él ha hecho en Jerusalén contra tu pueblo santo. Él está diciendo, conozco su reputación, sabemos, hemos escuchado hasta acá, hasta donde estamos, lo que él ha hecho en Jerusalén. Él tiene autoridad de los principales sacerdotes, porque el versículo 14 dice: ahora Saulo ha venido aquí con poderes de los jefes de los sacerdotes para arrestar a todo el que confía en ti, como si Dios no supiera, ¿no? Toda la idea de ir a buscar a Saulo parece una locura, porque Ananías no tiene ni la más remota idea del encuentro que él ha tenido en Damasco, en el camino a Damasco con el Señor. Y la mala reputación de Saulo lo ha superado, y Ananías no está seguro de que realmente quisiera hacer lo que Dios le está diciendo que haga en esta visión. Y podríamos asumir que nunca había tenido otra visión. Y eso en sí mismo es abrumador para él. Y creo que la razón por la que el Señor dice que está orando fue, como les dije hace un momento, es para quitarle un poco el temor. Es decir, es como decirle: no te preocupes, él ya está siendo transformado, está teniendo comunión conmigo, está orando. Así que en realidad no reprende a Ananías, más bien lo anima con el hecho de decirle que está orando. El versículo 15 dice: pero el Señor le dijo: ve, yo elegí a Saulo para la misión de dar a conocer mi mensaje ante reyes, israelitas y gente de otras naciones. En primer lugar, no tienes nada que temer porque él está orando. En segundo lugar, no tienes nada que temer porque te ordeno que vayas. Y eso es sumamente importante. En tercer lugar, no tienes nada que temer porque él es un vaso elegido por mí. ¡Wow! Para convertirse en un predicador del mismo evangelio que había perseguido. Llevará mi nombre. Ahora, ¿a qué se refiere con eso? Bueno, pues él va a soportar todo lo que es verdad sobre mí. Él es un recipiente elegido, es un instrumento mío. El llamado al ministerio es un llamado de Dios, así como el llamado a la salvación es un llamado de Dios. Él es de una manera única, milagrosamente llamado personalmente por el Salvador para ser un apóstol. Gálatas 1, versículos 1 y 2 dice: estimadas iglesias de la provincia de Galacia, los saludo yo, el apóstol Pablo, y también los saludan los hermanos que están conmigo. No fui nombrado ni enviado como apóstol por ningún ser humano, sino por Jesucristo y por Dios Padre, quien resucitó a Jesús de la muerte. Aquí vemos a Pablo diciendo: a mí no me manda ningún hombre, no me eligió ningún hombre, fui escogido por Dios para llevar el nombre del Señor Jesucristo, para predicar el Evangelio ante los gentiles, a los reyes, y como veremos al final del libro de los Hechos, también a los hijos de Israel. Ahora predicó a los hijos de Israel primero, pero finalmente, por supuesto, terminó como misionero y apóstol de las naciones. Y luego finalmente a los reyes, incluso tal vez a Nerón. No podemos estar seguros de eso, así que lo veremos más adelante, de cómo es que Pablo predica a los reyes y predica a toda esta gente. El versículo 16 dice de allá de Hechos 9: te aseguro que yo mismo le mostraré a Saulo todo lo que tendrá que sufrir por mi causa. Creo que todo esto es, en cierto sentido, para aliviar los temores de Ananías. Ha sido un violento perseguidor de cristianos, por lo que en una pequeña mención otra vez está orando, es elegido y va a sufrir. Él no será el que persiga a los demás, será el que sufra. Wow, entonces Ananías cobra ánimo y dice: ok, bueno, si tú lo estás mandando, pues yo iré, ¿no? Dice: yo obedezco, ¿no? Vamos a leer 2 de Corintios 11. 2 de Corintios 11, versículo 23. ¿Sirven ellos a Cristo? Está hablando Pablo. Yo les sirvo más. Parezco un loco hablando así. Yo he trabajado mucho más que ellos, he estado más veces en prisión, he soportado más azotes que ellos y muchas veces he estado en peligro de muerte. En cinco ocasiones los judíos me castigaron con los 39 azotes. 3 veces me golpearon con palos, una vez casi me matan a pedradas, 3 veces estuve en naufragios, una vez tuve que pasar todo un día y una noche perdido en medio del mar. He viajado de aquí para allá continuamente, he estado en peligro de los ríos, en peligro de ladrones, en peligro
por causa de mis compatriotas, de los que no son judíos. También he estado en peligro en las ciudades, en los desiertos, en los mares. He estado en peligro por causa de falsos hermanos. He hecho trabajos duros y fatigantes. He pasado muchas noches sin dormir. Muchas veces he sufrido hambre y sed y he tenido que soportar el frío sin tener con qué cubrirme. He tenido muchos otros problemas y sobre todo tengo siempre una gran carga, la preocupación diaria por todas las iglesias. Y aquí es donde vemos que se cumple todo lo que el Señor le dijo a Ananías que tendría que pasar Pablo. Toda su vida fue una vida de sufrimiento y terminó siendo un mártir. Así que aquí está Saulo. No sabe qué lo golpeó. Toda su vida está completamente, perdónenme la expresión, patas para arriba. Ahora es un creyente en aquel a quien perseguía. Ahora lo confiesa como Señor. Ahora está actuando en obediencia a Él. Está indefenso, ciego y espera que Dios tenga para él algo, porque no sabe qué va a pasar. Se le transmite la visión de que un hombre viene y ese hombre lo encontrará y le pondrá las manos encima, recuperará la vista y luego ese hombre le va a declarar que él es un vaso escogido para predicar el evangelio, porque él todavía no sabe, y el mismo evangelio que él había perseguido, ahora él lo va a predicar. Esta es una transformación asombrosa. Y es la misma transformación que nos sucede a nosotros. Primero tenemos un encuentro con el Señor Jesucristo, seguido de una nueva comunión con el Dios vivo, una vida nueva de oración y comunión con Él, seguida de una vida de oración voluntaria. Y sí, por supuesto, todo eso es un milagro en el caso de Pablo. Es igualmente milagroso en nuestro caso espiritualmente, sin los milagros externos, por supuesto, pero vemos que hay mucha similitud. Hechos 22:13 dice: Ananías vino y me dijo, hermano Saulo, recobra la vista. Y de inmediato pude verlo. Este Hechos 22 es el que yo les digo que es el testimonio de Pablo. El versículo 14, él me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha elegido para que conozcas su plan. Veas al justo y escuche su voz. Tú serás su testigo ante toda la gente de lo que has visto y oído. Ahora, no esperes más, levántate, bautízate y lava tus pecados, diciéndole que confías en Él, que Él es tu Salvador. Esa es la comisión de Saulo. Ese es su apartado para el ministerio, la vida transformada en su vocación, en una comunión. Así que viene esa transformación a su vida. El servicio se convierte en la prioridad de su vida, se convierte en la razón por la que vivimos y estamos autorizados por Dios para ese servicio, por el Espíritu Santo. Estamos dotados por el Espíritu Santo para ese servicio. Y eso nos lleva al siguiente elemento de la conversión de Pablo, que también es paralela a nosotros. Y leemos los últimos dos versículos, del 17 al 19 de Hechos 9. Entonces Ananías se fue a la casa de Judas e imponiéndole las manos a Saulo, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús me envió. Fue Él el que te apareció cuando venías para acá. Me mandó para que puedas ver de nuevo y te llenes del Espíritu Santo. De inmediato, algo que parecía escamas cayó de sus ojos y recobró la vista. Saulo se levantó y fue bautizado. Luego comió y recuperó las fuerzas. Aquí tenemos una vida transformada que comienza con la fe en el Salvador. Luego pasa a la comunión con el Dios vivo. Pasa al servicio de Dios. Y luego pasa a la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es otorgado al apóstol Pablo y lo llena. Obviamente sus transacciones se basan en el tiempo, como hemos visto en el libro de los Hechos, pero no puede hacer lo que está llamado a hacer sin el Espíritu Santo. Pero hasta que haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, el Espíritu Santo vino en el Pentecostés y se proclamó el Evangelio y la iglesia se desató sobre todo el mundo en el poder del Espíritu Santo. Y Efesios 5:18 dice ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Significa estar bajo el control del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se pone bajo el control del Espíritu Santo? Se somete a su voluntad. No es algo místico, simplemente te sometes a su voluntad. Dice, por ejemplo, Colosenses 3, deje que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Cuando obedeces la palabra de Dios, estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Su poder está conectado a la palabra de Dios y la obediencia. Y el Espíritu vive en cada creyente. Todos somos el templo del Espíritu Santo, eso lo sabemos. Y cuando el Espíritu Santo toma el control, es porque obedecemos la palabra de Dios. Y entonces suceden todas las cosas
que se nos ha prometido. Gálatas 5 dice, no satisfacemos los deseos de la carne, pero manifestamos el fruto del Espíritu. Es decir, no debemos andar dándole rienda suelta a la carne, ¿no? Romanos 8 dice, somos guiados por el Espíritu, confiando en nuestra posición en Él y su poder en nuestras vidas. Y Efesios 5, 19 dice lo siguiente, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas. ¿Decir esto? Que esto domina nuestra vida, es vivir la vida según la palabra. Así que aquí vemos estas cosas con las que estamos familiarizados. Llegar a la fe en Cristo, confesarlo como Señor, vivir en comunión con Dios, estar comprometidos en servir en cualquier forma que Él nos llame a servir y hacerlo bajo el sentimiento y el poder del Espíritu Santo. Esa es la realidad esencial en nuestras vidas transformadas, así como en la vida de Pablo. Y en la vida de Pablo hay una nueva forma de ver, hay una nueva visión, un nuevo poder, una nueva comunión, un nuevo Señor. Y vemos aquí como Ananías, en el versículo 17 de Hechos 9, dice que fue a la casa de Judas e imponiéndole las manos a Saulo, le dijo, hermano Saulo, y el Señor Jesús me envió, fue el que la transformación crea acá y me mandó para que puedas ver de nuevo y te llenes del Espíritu Santo. Algo cambió porque llegó y le dijo, hermano Saulo. La transformación crea un cambio drástico en las relaciones. Los cristianos huían de ese hombre, ahora corren hacia él. Le temían, ahora llegan a amarlo. La transformación coloca a una persona en una nueva familia, le da nuevas relaciones, le da una nueva comunión. Dice Efesios 2:19, por lo tanto ustedes, los que no son judíos, ya no son inmigrantes ni exiliados, sino ciudadanos junto con el pueblo santo y forman parte de la familia de Dios. Ustedes los creyentes son esa casa, construida sobre la base sólida, formada por los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción. Todo el edificio se mantiene unido debido a Él, quien hace que crezca y se convierta en un templo santo para el Señor. Gracias a Cristo, ustedes y los judíos forman parte del mismo templo donde vive Dios a través del Espíritu. Esas son las nuevas relaciones con todos los demás creyentes. Y por último, 1 Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y se lo estamos anunciando a ustedes. Dios es luz y no hay oscuridad en Él. Si decimos que estamos bien con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad, estamos mintiendo, pues no seguimos la verdad. Pero si continuamos viviendo en la luz como Dios vive en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, continúa purificándonos de todo pecado. Si has sido purificado, estás en la confraternidad. Somos un cuerpo, una familia, una comunidad. Por eso le dice, hermano Saulo. Así de rápido entró a esa nueva familia. ¿Cómo respondió? Le cayeron de los ojos algo que parecían escamas. Recobró la vista, se levantó, fue bautizado. ¿Qué simboliza el bautismo? El entierro y la muerte y entierro en Cristo junto con Cristo y nuestra resurrección a una nueva vida en Cristo, pero también simboliza una unión con todos los demás creyentes. Hay un Señor, una fe, un bautismo y somos todos un cuerpo. De modo que, dice Efesios 4, el bautismo no solo simboliza un entierro personal con Cristo, sino también la resurrección, la unión, la comunión. Y bueno, leemos que lo cuidaron, lo alimentaron, se fortaleció. Al parecer, Ananías lo bautizó. Qué cosa tan asombrosa. De la noche a la mañana se convierte de ser un perseguidor a un hermano. Ahora tiene una nueva familia. Por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Durante varios días estuvo con los discípulos aprendiendo, ahí en una nueva comunión.
No estaba poniendo cadenas, no estaba atando, no los estaba llevando a la cárcel. Tenía una nueva relación con esta gente. Es una transformación real. Todo es nuevo. Nuevo Señor, nuevo Maestro, nueva vida, nuevo poder, nueva familia. Todo es nuevo, como lo fue para Pablo cuando tú llegas a Cristo. Tiene una nueva visión, tiene una nueva misión, y eso lo veremos la próxima semana, a partir del versículo 20, si Dios permite. Así que resumiendo, Pablo en el camino a Damasco es confrontado por Cristo, como todos nosotros en algún momento. La luz del Señor lo tira, él queda ciego. Como aprendimos la semana pasada, la ceguera no es por oscuridad, sino por luz. Él contesta: ¿quién eres, Señor? Él es llevado a un lugar, llega a una persona, le impone las manos, después de 3 días de estar orando, lo que nos indica que tiene una nueva comunión. Él puede ver, a él se le dan instrucciones y le dicen: fue Jesús, y esta es su nueva misión. Se bautiza, confiesa al Señor, tiene comunión con los hermanos porque come, recupera sus fuerzas y su vida es transformada. Esto es algo impresionante. Esto es algo que nos ha sucedido a todos nosotros, de una o de otra forma, los que amamos y conocemos al Señor Jesús. La próxima semana veremos la nueva misión de Pablo, de ir a perseguir a los cristianos, a atarlos, amarrarlos, encadenarlos y traerlos a Jerusalén. Ahora se va a convertir en aquel que va a traer libertad a través de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo para libertar a aquellos que están cautivos. Gloria sea a Él. Gloria sea a Él, a Cristo Jesús. Gracias por su atención, amados hermanos. Oremos. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar en tu palabra, de poder aprender lo que tienes para nuestras vidas. Ayúdanos a comprenderlo, pero sobre todo a ponerlo por obra. A ver a Pablo, Señor, a darnos cuenta cómo es que es la transformación, cómo es que tú generas todo, tú mueves las piezas para que todo se dé. A entender que tú eres quien va en busca del pecador, a entender que tú eres el que trae la transformación, a comprender que eres tú, Señor, quien hace todo esto. Gracias por tu amor y tu bondad en Cristo Jesús, Señor. Bendice a los hermanos a donde quiera que estén, a donde quiera que se encuentren. Dales de tu sabiduría, de tu amor, tu protección. Provee para ellos, Señor, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amados hermanos, Dios los bendiga. Si Dios permite, la próxima semana nos escuchamos.